Agradezco mucho toda la acogida que he tenido desde que he visitado su país. Quiero agradecer especialmente a las autoridades de la Iglesia, cada uno de ellos aquí presentes y también en esta audiencia. Han apoyado todas las iniciativas que se fueron proponiendo para realizar estos encuentros. También he encontrado un marco de profesionales muy interesados en apoyarnos y todas estas personas del Discipulado de la Misericordia que han visto con entusiasmo la posibilidad de hacer algo que ayude al crecimiento humano y espiritual aquí en Guatemala. Hemos encontrado otras personas interesadas en que estos encuentros se difundan y también agradezco a ellos porque tenemos mucha gente, muchos países que en este momento nos están siguiendo y a ellos también muchas gracias. Hemos tratado este tema de la razón porque creo que el hombre moderno, siendo un Homo sapiens sapiens, es un hombre que debe ser siempre consciente de lo que hace y de lo que dice. Todos hemos empezado este ingreso al siglo XXI con mucho entusiasmo. Era un cambio de siglo. Yo he visto las personas que tenían esperanza. Teníamos hasta la idea de un cambio mágico. Pero el 2001 ocurre algo tan inesperado en Nueva York, donde se ve que la violencia puede ser un punto de referencia inesperado, muy dramático, y ha creado una fractura en las poblaciones. Yo he viajado muchos años ya antes de hacer la vida que hago ahora, y puedo comprobar esa desconfianza que hoy existe cuando las personas de unos países llegan a otras naciones, y eso se está incrementando cada vez más. Hay un término que preocupa en todas las naciones que me toca visitar, y es el término inseguridad. A la gente le preocupa, no vayas por ese lugar, ten cuidado, vuelve pronto, esa zona es peligrosa. Y a pesar de que podemos cantar muchas cosas bellas del mundo, y las vamos a cantar, y las vivimos y las apreciamos, tenemos muchas preocupaciones. En estas últimas semanas, para muchos jóvenes con los que yo he hablado, era la primera vez que escuchaban el término amenaza nuclear. ¿Cómo puede ser que en una civilización avanzada de gente culta, con tantos títulos universitarios, con tanta educación, estemos hablando de amenazas nucleares? Para mí todo esto tiene una respuesta, y justamente este encuentro quiere ayudar a iluminar conceptos que nos ayuden a rescatar valores que pueden dar luz a la oscuridad que nos está moviendo en la actualidad. Creo que estos encuentros nos tienen que ayudar siempre a sembrar más confianza en el humano, pero tiene que ser una razón inteligente. Sin embargo, la razón inteligente no se ilumina si falta la razón espiritual. Vamos a hablar de una razón humana que se hace ciencia. El hombre está capacitado para pensar, para crear teorías, para entrelazar sus conceptos, hacer experimentos, y por esta razón inteligente que tiene, es capaz de hacer ciencia. Una ciencia que organiza el pensamiento gracias a una inteligencia muy especial que tiene el humano. El humano resuelve problemas, crea categorías, replica un experimento, crea lo que nosotros llamamos en ciencia relaciones funcionales, sabe crear o buscar una causa, estudiar los mecanismos que llevan luego a una consecuencia. Y ese es el mecanismo con el que se mueve la ciencia. Pero la ciencia es una ciencia que se ocupa de lo natural. Puede medir lo finito, cuánto pesa, cuánto mide, de qué está compuesto un cuerpo, cuáles son sus características. Pero no nos puede decir cuál es el significado y el sentido de todo ello. La ciencia, por ejemplo, hablando de la razón inteligente, nos hablará de lo que es el sistema intelectual, cognitivo,
tenemos posibilidades de estudiar dentro de muchos panoramas lo que es la inteligencia del humano, y se han hecho estudios para demostrar aquello que se llama la inteligencia múltiple, cómo el hombre está dotado de tantas cualidades para razonar de manera numérica, de manera verbal, de manera especial, y eso es lo que va conformando los atributos del hombre. Esa complementación de talentos es lo que hace que el hombre pueda desarrollarse. También en los últimos años se ha tratado de rescatar no solamente una razón inteligente, conceptual, sino también una inteligencia emocional, porque se ha comprendido que el hombre tiene un corazón que late, que siente, que se motiva, pero debe ser dirigido por una razón inteligente. Y todo eso lo podemos estudiar hoy gracias a tecnología moderna. Nosotros, los que estudiamos el cerebro, la conducta humana, podemos enriquecernos muchísimo de aquello que es la tecnología. Estudiamos cerebros en vivo, muchos de ustedes han tenido la experiencia de tomografías, de sistemas muy especializados que pueden decirnos cómo funciona un cerebro, cuando estás pensando, cuando estás soñando, cuando ríes, cuando cantas. Y todo eso nos permite tener una idea muy clara de lo que es el hombre, cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus mecanismos bioquímicos, fisiológicos, inclusive psíquicos, a través de los estudios de la neuroquímica cognitiva. Pero en los últimos 200 años nos hemos concentrado esencialmente en esta razón humana inteligente, formando un racionalismo que ha llevado a cuadros que se concentran en términos muy impresionantes, como es la ilustración, como es el concepto del hombre racional que todo lo comprende. Lamentablemente, dentro de la conducta humana, no siempre sabemos mantener un equilibrio, y hemos pasado en estos últimos 2 siglos a otorgar una supremacía a la razón inteligente. Entonces el hombre quiere todo explicarlo a través de un razonamiento que se puede comprobar con experimentos. Y esto ha hecho de que se cuestione mucho la dimensión espiritual del hombre. En el ambiente científico moderno hay una revista que es la revista Nature. Es la revista más importante en ciencia de las 4.000 que existen más o menos en el mundo. Y ellos han ido haciendo encuestas sobre sus científicos, premios Nobel, premios de la ciencia. Y en este momento, en el ambiente científico de esas luminarias de la ciencia, el 96% niega la naturaleza espiritual. Ellos son los que escriben los libros que nosotros leemos, los libros que sus hijos estudian en las universidades. Y por eso es muy fácil que tu hijo vaya a la universidad o inclusive al colegio y vuelva a la casa y te diga: yo no creo en Dios, yo no creo en el espíritu, porque estoy aprendiendo estos términos de la ciencia. Y esta es supremacía. El hombre hoy le cree más a la ciencia que al consejo de una persona. Y creo que aquí hemos entrado en una experiencia bastante vulnerable, porque nos ha empezado a oscurecer la dimensión espiritual. Yo he sido ateo hasta los 44 años, o sea, hasta hace poco. Y no creí en Dios, pero no ha sido por una rebeldía, ha sido por ignorancia, porque a pesar de haber estado rodeado de gente formada en la religión, yo no he recibido esa semilla que se pueda cultivar y crecer. Entonces yo he sido ateo por ignorante. Pero cuando he ido a vivir a Europa, yo he nacido en Bolivia, y he conocido la filosofía de Jean-Paul Sartre, un hombre comprometido con los movimientos sociales en Francia, interesado en el destino del joven, un hombre que nos explicaba que había que ser responsable. El hombre era libre, pero era responsable, porque lo que decidía él solo afectaba a los demás. A mí me gustó el concepto de compromiso y me adherí por 20 años al existencialismo ateo.
Estudié la neurociencia con una profesora, Rita Levi Montalcini, Premio Nobel de Medicina, quien nos enseñó que pensar que el hombre tuviera naturaleza espiritual era una ingenuidad. Y el ser ateo no te impide de amar al prójimo y de servirlo. Lo servíamos de muchas formas. Habían quienes hacían política, otros servicio social. Yo me ocupaba de la parte científica. Mi interés era ayudar a que la vida del individuo tenga mejor sentido, porque el existencialismo ateo no te estaba dando una esencia. Él decía, Sartre, la existencia precede a la esencia, o sea, no hay otro sentido, no hay trascendencia. El ser humano está echado al mundo, es libre, pero debe vivir para sobrevivir. Han sido experiencias especiales de las que trataremos mañana que me mostraron esta dimensión espiritual. Estudié hostias que sangran, pude demostrar que la naturaleza espiritual era una realidad. Nosotros que somos creyentes, vamos a la Eucaristía, el sacerdote consagra una hostia y yo sé que esa es la presencia de Cristo. Lo que jamás, lo sé por fe, lo que jamás habría podido imaginar es tener que estudiar unas hostias que tienen efusión de un líquido rojizo. Ese líquido es sangre humana, tiene unos coágulos sólidos donde hay músculo del corazón vivo. Y ustedes van a quedar muy fascinados con las conferencias de mañana cuando los doctores que nos acompañan puedan demostrarles cómo nace, cómo se forma la sangre en el organismo, cómo funciona el corazón. Y vamos a quedar maravillados ante este hecho extraordinario de ver que un pedazo de pan, para nosotros presencia de Cristo, encuentra en los doctores un corazón vivo, además un corazón lastimado. Pero ¿por qué nosotros creemos y otros no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué momento hemos perdido el rumbo? Yo tengo mucha nostalgia de esto, porque yo viajo por tantos países. He estado en lugares donde 2 sicarios, cada uno de ellos había asesinado a 2.500 personas en un país de Sudamérica. Y cuando uno pregunta a un sicario y le dice, ¿no tienes pena dejar huérfanos, dejar huérfanas, viudos, viudas? Ellos dicen, es mi trabajo, es mi oficio. He tenido una experiencia muy dramática hace poco en un país de Latinoamérica, me da pena mencionar los nombres, que el hombre estaba caminando, sacó la pistola, mató a la persona que tenía que matar y siguió adelante a comer una hamburguesa. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo puede ser posible? Y tantas cosas que a nosotros nos impresionan. Puedo hablar de la corrupción en países pobres que necesitan administrar bien su economía. Puedo hablar de la injusticia, de la mala repartición de la economía. ¿Por qué unos son sensibles a eso y otros no? Yo me he introducido en estos últimos 20 años en lo que es el pensamiento filosófico ateo, el pensamiento del creyente, y he encontrado un panorama de científicos de altísimo nivel, conocidos como ateos. Son profesionales muy serios, son de grandes universidades, Oxford, Harvard, Yale, Stanford, hombres muy bien formados, muy unidos en su pensamiento. Uno de ellos quería hacer un documental en contra del pensamiento religioso y en media hora consiguió $2 millones para hacer ese documental. Pero cuando en el ambiente católico queremos hacer un documental, no conseguimos ni $100. Y esto preocupa, porque nosotros no estamos comprometidos con nuestra causa como están ellos. Y ellos son muy unidos. Yo he estado en muchos encuentros con estos profesionales, uno de ellos solamente para criticar la Biblia, ha aprendido griego, ha aprendido hebreo, y cuando está en una entrevista con creyentes y le dicen San Juan ha dicho eso en el capítulo 6, él dice no, es San Mateo en el capítulo 5, versículo 4.
porque estudian, porque aprenden, porque tienen pasión. En estos 20 años de ser un católico, yo me alegro de haber entrado a un movimiento tan hermoso que predica el amor, la justicia, la igualdad. Pero hago eco de una encuesta de la revista Domum. Es una revista que proviene de todo el trabajo misionero que se hace en el mundo. Y ellos han hecho una encuesta preguntando a los católicos cuántos de ustedes se sienten comprometidos con su iglesia. 9%. Entonces, así una iglesia languidece cuando nosotros no tenemos fuego, pero ellos sí tienen fuego. Yo veo estos profesionales de la ciencia han ido haciendo planteamientos muy severos. Por ejemplo, en el siglo XIII, en la Universidad de París, en la Sorbona, se presentaron 217 tesis diciendo no existe la Trinidad, Cristo no ha nacido, Cristo no ha sido el Hijo de Dios. Y yo hasta el día de hoy no he encontrado que un movimiento de pensadores católicos respondieran a cada una de esas preguntas. Entonces, por esta razón, creo que para nosotros es demasiado importante este encuentro, porque lo que nosotros queremos suscitar es una capacidad de comprensión. El mundo no va a cambiar porque solamente los políticos trabajan para ello. El mundo va a cambiar si cada uno de nosotros se compromete. Pero tenemos que tener plataformas, por eso yo estaré siempre agradecido a ustedes, monseñores, aquí en Guatemala, a ustedes, amigos profesionales, sacerdotes, porque junto a México, Colombia, Costa Rica, se van volviendo en lugares abiertos para decir, hagamos juntos esta plataforma, que el mundo nos escuche. Por eso estoy tan agradecido a los que han hecho posible también que estos temas se puedan tratar a nivel internacional con estos medios de comunicación. Tengo colegas, amigos, hermanos de Bolivia que han venido a pasar la información, como el licenciado Arana y la señora Carmen Arana. Estos son momentos de encuentro, pero nosotros los tenemos que suscitar. Si nosotros hubiéramos invitado a Shakira para cantar, pues no habría habido espacios más. Pero nosotros no nos hemos identificado con nuestras causas y tenemos que pensar y decir, si el mundo está así es porque yo no estoy trabajando para que sea mejor. A mí me ha impresionado estar en algunas universidades, en California, universidades famosas, donde me tratan por respeto por los estudios que hago del cerebro, pero cuando quiero hablar de la parte espiritual dicen, ese no es un tema para tratar. Pero cuando terminamos las sesiones y salimos a comer, alguno de ellos se detiene en un kiosco porque hay una señora que les va a leer la mano o tiene una bola de cristal o les va a leer las cartas del tarot. Son profesionales de la ciencia que no quieren hablar de Dios, pero sí quieren que se les lea la mano. Esas personas creen en algo, pero nosotros no hemos estado a su lado para decirles, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Pero ellos son tan activos. Uno de ellos es el profesor Richard Dawkins, profesor de la Universidad de Oxford, y seguramente en este momento el mayor ateo, le llaman el mastín de Darwin. Es un hombre muy sabio, muy profundo en su biología, pero detesta todo pensamiento religioso. Él ha contratado 800 autobuses en Londres con un letrero que decía, probablemente Dios no existe, así que deja de preocuparte y disfruta de la vida. Y esto se ha multiplicado en muchas naciones. Ese es un concepto que circula. Pero ¿cuántos de nosotros católicos contrataríamos 100 autobuses para decir Dios sí existe, cree en Él, eres importante para Él? Estamos esperando que lo haga el párroco, que lo hagan las religiosas o el beato que va a la iglesia. Y por eso nos lamentamos. Decimos, pero este mundo violento, ¿por qué? Si en este momento alguien colocase gas en este lugar y nos empezamos a intoxicar por el gas,
tomaríamos medidas para cerrar las ventanas, para cerrar las puertas. Pero nos roban el alma, nos roban el espíritu con ideas, con conceptos. Y nosotros no nos cuidamos, no reaccionamos. Nos preocupamos más cuando nos roban un celular que cuando te roban la esperanza de creer en un mundo más perfecto. Hay un profesor que escribió un libro, La búsqueda científica del alma. Él ganó el premio Nobel por descubrir junto al profesor Watson la cadena genética. Él es el profesor Crick. Y este profesor Crick dice, solo somos un puñado de neuronas. No hay nada más. No hay alma, no hay espíritu. Y un joven colombiano le escribe una carta en la que le dice, profesor, usted es un premio Nobel, yo le agradezco por mostrarme el camino de la verdad. Soy colombiano, he crecido con la fe espiritual en Dios, en que yo no soy solamente cuerpo, también espíritu, pero hoy, gracias a sus publicaciones, he encontrado la verdad. Ahora sé que el hombre no tiene espíritu. Gracias. Y así muchas personas se van confundiendo, se van desviando, creando conceptos, porque escuchan conceptos de gente que tiene mucho prestigio. Entonces nosotros creo que con estos encuentros queremos suscitar una inquietud. Y si se ha escogido hacerlo en su país es porque hemos trabajado 4 años para poder proyectar esta posibilidad. Nos interesa mucho que los medios difundan esto y es lo que se está haciendo esta noche, que puedan escucharlo en lugares muy alejados. Porque creo que todos tenemos ese germen espiritual que busca respuestas. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Cómo vivo? Así que contra todo ese pensamiento que es tan extenso, estos autores que ustedes ven son autores de 100, de 150 libros muy difundidos, de muchísimas ediciones, porque ellos se encargan de difundirlos, multiplican y tienen plataformas muy importantes que son sus universidades. En el ambiente de los creyentes cristianos, el único que está a esa altura no es premio Nobel, pero es premio de la ciencia, es de los hombres más destacados, el profesor Francis Collins. Él es cristiano, no es católico, pero es uno de los pocos que presenta el pensamiento científico unido a los términos de fe. Entonces, creo que este panorama del diálogo complementario entre la ciencia y la fe tiene que reconducirse y tenemos que hacerlo nosotros, no lo van a hacer otras personas. Sería un sueño muy hermoso que en Guatemala, como fruto de este encuentro, se pueda formar un instituto, una asociación, una academia para el desarrollo de la ciencia espiritual, porque estamos muy callados. ¿Y por qué para mí creo que es importante hablar de la naturaleza espiritual? Me fascinó en mis primeros años de conversión la cita de Gálatas 5:22, 5:23, en la que dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, si tú vuelves a tu casa y no encuentras ese espíritu de amor, o vas a un país y no encuentras el espíritu de la armonía y de la paz, ese espíritu de Dios no está ahí. Y nosotros nos hemos hecho ganar la moral. Es más fácil hablar de ciencia que de fe y de religión. He estado en una universidad muy famosa el año pasado, en noviembre, y esa universidad ofrece a todos sus estudiantes un capellán. Había capellanes musulmanes, judíos, protestantes y católicos. Cuando estuve en una de las reuniones con el capellán católico, yo le dije, todos los universitarios han presentado a sus profesores muy orgullosos, pero los católicos no, ¿por qué? Entonces el capellán me dijo, doctor, aquí están los mejores cirujanos, los mejores especialistas, pero tengo prohibido decir que estos profesores son católicos. Me han pedido que no se sepa
los alumnos que no sepan que somos católicos. ¿Te parece extraño cuando uno se adhiere a una fe y no la quiere representar? Quiero amarte, pero escondido, a ocultas. Y vivimos muchos paradigmas que nos confunden. En esta imagen les estoy mostrando a Galileo Galilei. Estoy seguro que la mayor parte de ustedes o todos han escuchado, mira cómo a Galileo la Iglesia lo ha frenado, lo ha censurado. Inclusive en Roma hay el Palacio Quirinale, donde está ahora el presidente, era un aposento de los papas. Si ustedes visitaban hace unos años el lugar, los guías les decían, desde este lugar el Papa ordenó la muerte de Galileo, cosa que nunca sucedió, jamás en la vida. Él ha sido censurado, pero él ha muerto de anciano y escribiendo sus libros. Pero ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de Antonio Lavoisier? A él sí, la República lo guillotinó. Y no dio frutos para nada. El fundador, el padre de la química moderna. Murió a los 51 años. A él sí se le cercenó, a él se lo mató, se le impidió su proceso, pero nadie habla de él. Pero sí se habla de aquello que puede censurar a la Iglesia. Y nosotros dejamos que esto suceda. Por eso se publican libros para poder decir estas verdades, para crear puntos de encuentro que nos permitan aproximarnos a diálogos en los cuales podemos rescatar la naturaleza espiritual. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, leemos: «Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes». La pregunta es, ¿creemos realmente que somos cuerpo y alma espiritual? ¿Creemos que Dios, en el momento que Él vio conveniente, creó a este hombre a su imagen y semejanza? Ustedes seguramente me dirán, doctor, yo creo sí que el hombre tiene naturaleza espiritual. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti que eres creyente. En este mes, ¿cuánto tiempo y dinero has empleado, has gastado para cuidar tu cuerpo? Y ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo y dinero has gastado para cuidar tu espíritu? Estoy seguro que ustedes han dicho, hijo, quiero que seas un profesional. Quiero que estudies, seas un hombre de bien, una mujer de bien. Vas a ir a la universidad, vas a ir al instituto. Pero ¿quién le ha dicho a su hijo de 18, 20 años, hijo, yo quiero que tú seas santo? Ni nosotros los creyentes. Porque nosotros no vivimos el entusiasmo del compromiso espiritual. Ciertamente no puedo generalizar, hay gente muy comprometida, pero no pasa del 9%. Y el mundo necesita mucho más. Y en estas citas no será ni con el valor ni con la fuerza, sino con mi espíritu. O nadie puede decir Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Estoy queriendo insistir de que hemos trabajado mucho para cuidar nuestra mente, nuestro cerebro y hacemos bien, pero nos hemos alejado bastante de la naturaleza espiritual. Y creo que todo eso tiene que ver con nuestra educación, con nuestra formación. Yo estudio el cerebro y en un libro mío que se intitula Cuando la palabra sana, relato una metáfora que es bastante instructiva, en la que dice: un niño cherokee le pregunta a su abuelo, ¿por qué en la tribu hay hombres malos, hombres que nos golpean y otros hombres buenos que nos ayudan, nos asisten? Y el abuelo sabio le dice: hijo, dentro del hombre, de todo hombre, hay dos lobos. Un lobo es bueno y un lobo es malo, y ambos lobos siempre pelean. Entonces el niño curioso le dice: ¿y quién gana? ¿Y quién gana? Aquel al que tú le das más alimento. Yo estudio el cerebro, estudio estas células, las neuronas, y lo he demostrado en mis libros dedicados al tema, que todo lo que nosotros aprendemos
estimula la comunicación entre las neuronas y la información que nosotros recibimos teje un grafo donde está la información. ¿Por qué le es difícil a un drogadicto dejar la droga? Porque no solo es un concepto, me gusta la droga. Él ha hecho raíz, ha construido una geografía, una arquitectura en su cerebro. Y eso es lo que le ordena ahora. Entonces, si en la sociedad moderna yo estoy interesado en el dinero, en el sexo, en la promoción del poder y de la autoridad, y descuido lo que puedan ser otros valores interiores, mi estructura biológica va a ser esa, lo que me va a dirigir es esto. Y en esas personas que yo he entrevistado, he estudiado 56 casos de individuos que eran asesinos en serie. Han matado más de 30 personas. Y cuando quise buscar el común denominador entre todos ellos, era la violencia que vivieron en su hogar, la violencia en las calles. Pero el común denominador de todos era que en la escuela jamás nadie se interesó por ellos y nunca tuvieron una madre, un padre que les diera un beso. Eso se llama deprivación. Y es así que se van formando las personas, porque nosotros no siempre estamos atentos a cómo le va al vecino. A veces tenemos, siendo doctores, se dice en casa de herrero, cuchillo de palo. Hay gente que no sabe que su pariente está enfermo, o asiste a otros pero no en su propio hogar. Y creo que en nuestras casas tenemos que cuidar. ¿Por qué para mí es importante hablarles de cómo se estructura el pensamiento? Porque estamos tejiendo redes. Toda la información, este modo de trabajar a través de celulares, está haciendo de nuestra mente un pensamiento fragmentario, pequeñito, mecánico. No nos está haciendo más sabios, nos está haciendo funcionales, respondemos a las cosas, pero no estamos aprendiendo a ser sabios. Tenemos mucha información, pero esa información no nos está relajando, obsequiando paz en el mundo, nos está creando más bien distancias. Y por eso creo que debemos trabajar en este modo de formar. A mí me parece hermoso, grande, importante el aporte de la educación. Ayer Monseñor Rosolatos nos explicaba que él vive en Atenas y que tienen 11 escuelas griegas y que a esas escuelas griegas católicas van los ortodoxos porque su formación es excelente. Ese es el sentido del trabajo de las religiosas, de los religiosos en sus colegios católicos. Las asistencias que hacen en los hospitales a mucha gente necesitada. Pero eso se tiene que multiplicar porque se está trabajando solamente con una parte. Pero eso depende de la calidad y categoría de cerebros que nosotros formemos. Quisiera que vean esta imagen porque les va a mostrar el resumen de lo que quiero decir. Estas son las huellas, los grafos neurales que forma el cerebro gracias a la educación, gracias a la formación. Y esto es lo que nosotros esperamos, llamamos pensamiento complejo, un cerebro comprometido, consciente de las cosas. Tu niño de 6 años no va a limpiar toda la casa, pero puede poner en orden sus juguetes. Fórmalo y va a tener un pensamiento poco a poco de pensamiento complejo a medida que crezca. Pero solo regálale dinero, dale facilidades, dale toda la electrónica moderna, va a tener un cerebro simple, técnico. Si tú no le das las cosas por las buenas, las va a conseguir por las malas. Entonces, ¿por qué las personas hoy viven esta situación de conflicto? Por esas estructuras neuropsicológicas que se forman en el cerebro. ¿Por qué para nosotros es importante el buen modelo, el buen ejemplo? ¿Cómo no va a fascinar? Perdona a tu enemigo. No he venido a ser servido, he venido a servir. Creo que todo eso es demasiado bello. El que camina conmigo no camina en la oscuridad. Ustedes son hijos de la luz, ustedes son sal de la tierra. Pero cuando yo dicto conferencias en una iglesia,
y va mucha gente mayor, pregunto y digo, ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está tu hijo adolescente o de 18? Ellos no quieren venir, doctor, porque las huellas, has perdido la influencia en las huellas de su cerebro. Hoy es la sociedad, son los amigos que lo forman, no tú, porque desde la niñez no has cuidado. Puedo hablar de esto con mucha claridad porque veo la diferencia del catolicismo en Colombia, en México, que son países muy católicos, a lo que pueda suceder en mi país o en otros lugares, como en el Uruguay. Si esos principios no se transmiten, no crean huella. Y eso tiene que hacerse a través de una educación constante. Así que, ¿por qué nuestra preocupación? Hablemos de ciencia. Porque la ciencia me va a dar respuestas sobre la naturaleza. Me va a hablar del peso y de la medida. Pero la fe me va a hablar de lo trascendente, de una verdad que le da sentido y significado a mi vida. Y que la conozco sí por revelación, no por el laboratorio. Entonces, por eso nosotros tenemos que levantar esa antorcha, la antorcha de la ciencia espiritual, para decir que no solamente la única fuente de verdad es la ciencia natural, científica, experimental, positivista. Hay otra verdad que es una verdad revelada. Y es esa la que nos tiene que poner en intimidad con este hombre íntegro, que es cuerpo y que es alma espiritual. A veces la gente, porque me ve católico, cree que yo quiero hacer una prédica. Yo no quiero hacer una prédica, yo no soy predicador. Yo estudio la persona humana y esta persona humana que yo estudio tiene cerebro, tiene conducta, tiene personalidad y tiene espíritu. Entonces yo hablo de ese espíritu. Y por eso citaba Gálatas 5:22 para decirle, si tú rescatas esta naturaleza espiritual, vas a descubrir esos frutos y tú vas a dar esos frutos. Yo veo esos cambios. ¿Cómo no va a ser constructivo el joven que dice, doctor, tengo las manos manchadas de sangre, pero ya no quiero matar? Tengo vergüenza. Ha empezado a tener vergüenza, remordimiento, conciencia, el momento que se le habló de fe. Pero en este encuentro tenemos un propósito. Estimular ese diálogo complementario entre la ciencia y la fe, pero yo tengo que demostrar a esa persona no creyente, tibia, que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y lo voy a hacer de la manera más extraordinaria, hablándoles del milagro eucarístico. Acá les doy el planteamiento, la fe es la razón del espíritu. Y qué frase extraordinaria, Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y te voy a demostrar, a través de la Eucaristía, que esa naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Yo voy a ir a una celebración y el sacerdote, en ese momento extraordinario de la epíclesis, de la invocación, de la consagración, desde el punto de vista técnico, me va a presentar 3 variables. Pido disculpas de hablar de algo tan sagrado en términos técnicos, pero es muy importante para la investigación. Sé que el hombre no necesita pruebas para creer, pero el Señor se sirvió de muchos signos para mostrar que Él era el Hijo de Dios y hoy nos regala signos. Entonces, ¿cuáles son las 3 variables que yo necesito para demostrarte científicamente que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta? El sacerdote, el hombre consagrado, las manos consagradas. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer cualquier laico, pero su consagración es espiritual. La segunda variable es que durante la consagración, en la epíclesis, él hará una invocación y pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre. Y las palabras de Jesús, Él las va a repetir, porque la noche de su pasión dijo, coman, esto es mi carne, beban, es mi sangre. Cuando yo presento este tema a los científicos, les digo, estas son las 3 variables que van a crear el cambio que yo te voy a demostrar. En ese momento ellos no van a hacer
una explosión de protones, de positrones. No hay descargas electromagnéticas ni rayos láser. Es simplemente una oración que va a ser. Y cuando suceda la consagración, yo voy a ver que el mismo pan y el mismo vino están en su lugar. No han cambiado. Pero por fe, yo sé que ese es el cuerpo de Cristo. Ese es su sangre. Y para demostrar que eso es verdad, sucede el milagro. Esa hostia que yo he estudiado se ha vuelto sangre. Hay coágulos y hemos encontrado músculo del corazón vivo. Y no una vez, desde el año 1999, cuando el cardenal Jorge Bergoglio, actual papa, me pidió que estudiara las primeras hostias, pues desde ese momento hasta hoy he tenido 13 hostias sangrantes en mis manos y 2 veces vino. Esto significa, me lo explican los teólogos, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. El caso de México, de Chilpancingo, está aquí el padre Víctor Aguilar, ha sido declarado milagro por la autoridad de la diócesis. Y el año pasado, en diciembre, estuve en Roma y tuve la grata sorpresa de encontrar el libro I Miracoli Eucaristici nel Mondo, presentado por el cardenal Angelo Comastri, que es el vicario general de su santidad para la Ciudad del Vaticano, donde habla de estos estudios que les vamos a presentar mañana. Con esto solo quiero decirles que esta no es una aventura de unos profesores interesados en hacer este tema. Hacemos los estudios gratuitos, no recibimos pago de la Iglesia, porque nos importa rescatar la naturaleza espiritual. Pero lo que más nos importa es de que el hombre entienda que el Dios del que hablamos no es un fantasma. Cristo es el Hijo vivo de Dios vivo. Acompaña nuestra historia. Sabe que no deberíamos necesitar milagros para creer, pero Él se abaja y te dice: hijo, te has vuelto muy racionalista, quieres pruebas para todo, te la voy a obsequiar. Pero con eso hace algo demasiado extraordinario que a mí me conmueve como investigador. Porque esta cita de Juan 6:51, guárdenla en su corazón, sobre todo si su pensamiento es muy científico, cuando dice: el pan que yo te daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Pero esta cita, el pan que yo te daré es mi carne, es la prueba de que su palabra se cumple. Y mañana tendrán ustedes todos los detalles de esta investigación. Muchas gracias, que Dios les bendiga.